Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, cuando sea que estén viendo este video. Vamos a recapitular un poco. Lo que ya sabemos hasta ahora es la diferencia entre una variable aleatoria, un número aleatorio, un número pseudo aleatorio. Ya sabemos también cómo generar números pseudo aleatorios, qué características deben de tener y cómo comprobar algunas de las características que precisamente deben de tener. Ahora bien, ese comportamiento que nosotros podemos generar hasta el momento, hay que recordar, es continuo, uniforme, entre 0 y 1. Pero este nada más es uno de los muchos comportamientos que puede tener una variable. Si nosotros necesitamos otro comportamiento estadístico, nos vamos a basar en los números que ya sabemos generar y solamente tenemos que transformarlos o convertirlos para que tengan otro tipo de comportamiento. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver en este video o en estos videos. Estoy tratando de hacer los videos cortos de 20-25 minutos, así que pueden también estar en partes. Tenemos aquí los métodos que vamos a ver. Algunos los vamos a ver a más profundidad que otros para convertir el comportamiento estadístico que ya sabemos generar en algún otro que sea necesario para nuestro experimento en alguna variable que tengamos. Es importante saber que no todos los métodos me sirven para todas las distribuciones posibles, así como que alguna distribución en particular se puede realizar por más de un solo método. Así que vamos a ver cómo generar otras variables aleatorias. En realidad a mí no me gusta el término porque no generamos variables, generamos un comportamiento estadístico o valores de las variables. Pero entremos entonces en el tema con el primer método. Antes de eso hay que puntualizar lo siguiente. Cualquier método de transformación se aplica única y exclusivamente a funciones de probabilidad. Así que hay que comprobar si estas funciones que tenemos o las que a donde queremos convertir nuestros números pertenecen precisamente a un comportamiento de distribución de probabilidad. Eso es importante para las distribuciones empíricas. Las distribuciones teóricas ya han sido muy revisadas y no hay necesidad de realizar esto. Y bueno, vemos en pantalla las condiciones que tienen tanto la distribución de probabilidad continua como la distribución de probabilidad discreta. Comenzaremos con una distribución muy simple, la cual ya conocemos, es nuestra distribución uniforme. Nosotros conocemos el comportamiento que se encuentra entre 0 y 1, pero pues no necesariamente vamos a necesitar esos valores siempre. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la velocidad, pues se comportan de esta manera, pero sus límites no son 0 y 1. Entonces vamos a ver cómo podemos, utilizando el método de la transformada inversa, encontrar valores que se encuentren entre diferentes valores de A y de B, que sean continuos y que sean uniformes. Recordando un poquito qué es lo que se hace con la integral me regresa, me devuelve el área bajo la curva. Para una distribución de probabilidad, esa área tiene que estar forzosamente entre 0 y 1. Si yo integro una función ingresando el valor de x, me devuelve el valor del área correspondiente. En este caso yo lo que quiero es el proceso contrario o inverso. Yo tengo un área que va de 0 a 1, que lo tengo representado como una R,
y quiero saber qué valor de x corresponde a esa área. Si esa área es aleatoria, entonces la x será aleatoria. Para esta distribución en particular tenemos, por ejemplo, valor de r, que está aquí como un área sombreada, que es un área acumulada, una r que fue generada de manera aleatoria, y yo lo que quiero saber es, bueno, para esta área, ¿cuál es la x que corresponde? Yo la voy a mencionar ahorita como un valor t, solamente para no confundirla con el valor x. Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir en este procedimiento, que es exactamente el mismo para cualquier función, siempre y cuando tengamos precisamente la función de distribución correspondiente? Vamos a ver los pasos entonces de la transformada inversa. En este caso vamos a ver el caso de distribuciones continuas y vamos a ver una distribución continua teórica, que es la distribución uniforme. Lo primero que necesitamos, por supuesto, es la función que tenemos por aquí. Ya la habíamos visto, ya sabemos de dónde salió. El primer paso es integrar esa función desde su límite inferior, que en este caso es a, hasta un valor t, que precisamente es el que nosotros vamos a averiguar. Integrando tenemos que 1 entre b menos a, pues sale de la integral, nos queda integral de dx, que es x desde los límites desde a hasta t. Haciendo la operación correspondiente, sería límite superior menos límite inferior, nos queda t menos a, y el resultado es entonces t menos a entre b menos a, siendo a menor que x y x menor que b. El siguiente paso es sustituir f de x, que viene siendo el área que ya tenemos, por nuestro valor r. Entonces ya no va a haber aquí f de x, va a haber una r. Y el tercer paso es despejar este pequeño valor que tenemos aquí de t. Realizando esos pasos, pues nos queda lo que se conoce como generador para distribución uniforme continua entre a y b. ¿Cómo usamos ahora nuestro generador? Pues es básicamente como una especie de fórmula, ¿verdad? Nosotros necesitamos el valor de a, el valor de b, y generar, por el mecanismo que ustedes gusten, por lo pronto un valor de r o un número aleatorio uniforme continuo entre 0 y 1. Veamos un pequeño ejemplo. Aquí nos dicen que la temperatura de una estufa se comporta de manera uniforme dentro del rango de 95 a 100 grados. Sabemos que la temperatura es una variable continua, por lo tanto podemos utilizar nuestro generador. Si el valor de a es 95, que es el valor más pequeño, y el valor de b es 100, que es el límite superior, entonces tenemos que nuestro generador es 95 más 5 por un valor de r. Veamos el proceso entonces aquí con ayuda de Excel. Vamos a decir que la primera medición que hagamos va a tener un valor para r, y ese valor de r vamos a utilizarlo así: 95 más este valor de r por 5. Tenemos entonces una temperatura aleatoria, ya que este valor de r es aleatorio, y en este caso pues va a estar cambiando. Yo puedo hacer que no cambie, ya sabemos cómo, pero voy a hacer las siguientes mediciones. Aquí tengo la segunda, pues esto lo voy a copiar, es exactamente igual y no tiene ninguna referencia que no deba de andar por ahí.
Entonces, por ejemplo, yo quiero 5 mediciones. Bueno, pues entonces lo hago 5 veces y aquí tengo mi temperatura en grados centígrados aleatoria entre 95 y 100. Otra distribución muy común, vamos a estarlo utilizando bastante y que puede transformarse o aplicarse el método de la transformada inversa para generar con este comportamiento la distribución exponencial. También es una distribución continua que tenemos por aquí. Aquí está su función y la gráfica que la representa. Otra vez nosotros tenemos un área específica bajo esta curva y queremos averiguar el valor que tiene en este punto. Muy sencillo, si tenemos ya la función, para esta sí es posible, no para todas, hay que acordarnos. Pues integramos desde el valor más pequeño, que es 0, la función exponencial comienza en 0, y entonces es lambda por e a la menos lambda t por dt. Y bueno, integrando, sabemos que la integral de e es muy simple. Integrando tendríamos que sería menos e elevado a la lambda por t, los límites de 0 hasta x. Eso es igual a 1 menos e elevado a la menos lambda por x. Sustituyendo límite superior menos límite inferior, tendríamos menos lambda por x igual al logaritmo natural de 1 menos r. Y despejando entonces la variable x, tendríamos que es negativo 1 entre lambda por el logaritmo natural de 1 menos r. Este último generador también lo podemos encontrar de esta forma, aunque pues nosotros no lo haremos, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Veamos un pequeño ejercicio de un sistema de colas que ya debe de ser bastante conocido porque ya deben de haber llevado la asignatura donde se explican todas estas bases. Nos dice que los datos históricos del tiempo de llegada en la caja de un banco se comportan de manera exponencial. Ojo, aquí nos están especificando qué distribución está siguiendo los datos. Eso en la práctica no es así. Nosotros tenemos que realizar pruebas de bondad de ajuste para entonces determinar que podemos utilizar una distribución exponencial como el comportamiento de estos datos. También nos están dando el valor del promedio de tiempo que tarda los clientes en llegar a este sistema. Me están diciendo que cada 3 minutos llega un cliente. Eso es importante ya que necesitamos un valor de lambda. Sin embargo, lambda se define como el número de incidencias entre tiempo en este caso, porque puede ser volumen, área, etcétera, pero aquí es tiempo. Entonces consideraremos un cliente que tenemos por aquí como una llegada. Entonces tenemos 3 minutos por cada llegada y nosotros necesitamos cuántas llegadas hay por cada minuto o cada unidad de tiempo, por lo que pues sencillamente solamente le sacamos el valor inverso de este dato y entonces lambda nos queda como un tercio. Tenemos entonces aquí en la parte superior nuestro generador y sustituimos lambda por un tercio y despejamos y nos queda entonces que es menos 3 por el logaritmo natural de 1 menos r. Es importante recordar que lo que nos genera esta fórmula se conoce como tiempo interarribo, es decir, es el tiempo que tarda un cliente en lo que llega el siguiente o a partir de que llegó el anterior.
pero regularmente se calcula con el cliente anterior. Para la simulación se presupone que la llegada del primer cliente es 0 o el inicio de la simulación. Por lo tanto, para responder el problema dice genere la hora de llegada del cliente 5. Vamos a explicar esto un poquito. Vamos a centrarnos en el cliente número 1. La simulación comienza y a partir de 0, que es el inicio de la simulación, pasan 1.8044 minutos. Quiere decir que este cliente llega precisamente a los 1.8044 minutos. Ojo, no es un minuto con 80 segundos, eso no existe. 0.8044 minutos, pues serán algunos segundos que tendríamos que convertir. Ok, ya llegó el cliente número 1, ya sabemos a qué hora llegó. Ahora, el cliente número 2, le generamos otro número y nos dice cuánto tiempo tardó en llegar a partir del cliente 1. Por lo tanto, el cliente número 2 va a llegar después de la llegada del cliente número 1, sumándole su tiempo interactivo. Y esto se hace pues de manera indefinida para los demás clientes hasta donde necesitemos el experimento de simulación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una distribución que no es teórica? Es decir, es empírica. La definición de distribución empírica pues es que pertenece al propio sistema nada más. No la vamos a encontrar en ningún libro ni nada por el estilo. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer para ajustar una distribución de este tipo y utilizar el mecanismo o el procedimiento de la transformada inversa. Bien, lo que tenemos que hacer es primero encontrar una ecuación que me describa ese comportamiento. Estamos viendo que pues se trata de una línea recta, así que podemos utilizar la fórmula que aquí vemos para encontrar la función correspondiente. Es importante señalar que para funciones más complejas que presenten rectas curvas, pues este proceso se puede hacer segmentando precisamente esa curva para poder hacer una buena aproximación. Ubicamos entonces dos puntos de nuestra recta, el primero como 0,3 cuartos y el segundo como 2,3 cuartos, y sustituyéndolo en la ecuación de la recta pues obtenemos lo siguiente. Se llevan a cabo las operaciones necesarias y obtenemos entonces la función que estamos buscando. Hay que recordar que este método se utiliza única y exclusivamente a distribuciones de probabilidad, y siendo una distribución empírica pues tenemos entonces que comprobar que pertenece a una distribución de probabilidad, y eso lo hacemos mediante la siguiente condición. Sabemos que el área total bajo la curva de una distribución de probabilidad es igual a 1. Sustituyendo entonces la función que nosotros tenemos desde 0 hasta 2, tendríamos entonces la integral de 3 cuartos de 0 a 2. Eso nos da igual a, sacando el 3 cuartos ya que es constante, la integral de dx desde 0 hasta 2. Entonces tendríamos 3 cuartos por x de 0 a 2, sustituyendo límite superior menos límite inferior, tenemos 3 cuartos por 2 menos 0, que nos da 6 cuartos, o lo que es lo mismo 3 medios. Y si nos da 3 medios, no se está cumpliendo esta condición, y entonces tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que encontrar un valor k tal que al multiplicarlo por la función, este resultado sea 1. Pues si sustituimos la función original que tenemos, haríamos la operación k por 3 medios igual a 1,
y con un pequeño despeje obtenemos que el valor de k es 2/3, o lo que es lo mismo, el inverso del resultado que nos dio la función. Al realizar entonces la operación, que es de 2/3 por la función original, que es 3/4, pues nos arroja que ahora la función es entonces de 1/2 de 0 a 2. Les dejo ahí de tarea que lleven a cabo la integración para la comprobación de que esto sí es 1. Esto ya no es necesario si lo anterior está correctamente realizado. Pues bien, hasta ahora con este ejercicio no hemos utilizado el método de la transformada inversa. Solamente tenemos la función de probabilidad que me describe este comportamiento. Ahora entonces podemos, en resumidas cuentas, para este ejercicio, lo primero es integrar desde el valor inferior hasta un valor, digamos t, que en este caso el valor inferior es 0. Después de integrar, sustituimos el valor f de x por una r, que viene siendo lo mismo, y por último despejamos nuestro valor de t. Y entonces tendríamos nosotros nuestro generador para este ejemplo. Una vez que ya tenemos nuestro generador y ya hemos visto otros dos ejemplos, pues es de suponer que es lo que hay que hacer. Ahorita me voy a ayudar de Excel otra vez, no solamente para generar este comportamiento, sino para ver el efecto que estamos logrando. No lo voy a volver a hacer para las demás distribuciones, pero pues esto nos muestra en realidad qué es lo que estamos haciendo cuando transformamos a algún otro tipo de comportamiento. Lo primero que voy a hacer pues es generar una cantidad de números aleatorios. Voy a generar ahorita 500. Esto ya lo sabemos hacer. Ahora ya tengo mis 500 números. Voy a poner por aquí que este sea t igual a 2 por r. Este es mi número r. Entonces lo que voy a poner aquí pues es la formulita, que va a ser 2 por el valor que tengo aquí, y arrastro hasta el final. Estos números van desde 0 hasta 2. Vamos a hacer la gráfica. Voy a subdividirlo de 0 al 2 en, que será 0.1, para que no sea muy largo. 0 hasta 2, ya tiene. Muy bien, aquí voy a poner la frecuencia. Voy a hacer una gráfica para que veamos estos datos cómo se están comportando. Tengo aquí entonces lo que se conoce como frecuencia absoluta de mis datos. Aquí tengo los 500 datos. Yo puedo tener la frecuencia relativa, la voy a sacar para que en la gráfica me muestre precisamente el valor de un medio, que es el que yo estoy tratando de conseguir. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer ahora es seleccionar aquí desde el 0, con control selecciono ahora esta columna y la voy a graficar. Observo que mis datos están alrededor de 0.5 y van de 0 a 2, pero como que da muchos brincos, como que no es una gráfica muy convincente. La razón es muy simple y la voy a corregir de esta manera. En vez de 500 datos voy a generar, no sé, 5000 datos. Recorro mi fórmula o generador y veo como inmediatamente la gráfica como que tiene un aspecto un poco más suavizado, se le llama.
sigue estando rondando el punto 5. Recordarnos que es un número aleatorio, pero los límites van desde 0 hasta 2. Si generamos más números, esta empieza a tener más forma de una línea sin tener tantos brincos. Y ese es un efecto que nosotros vamos a conseguir simple y sencillamente incrementando el número de datos que generemos.